Para muchísimas personas, trabajar en las alturas es cosa de todos los días. Pero, más allá del vértigo, hay un peligro invisible que se desata, no cuando caes, sino justo cuando te detienes. ¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en la física que literalmente puede salvar una vida. Y aquí va la pregunta del millón, la que tenemos que responder. ¿Por qué el momento exacto en que se frena una caída es el más crítico de todos? Y más importante aún, ¿qué es lo que determina si esa parada va a ser segura o catastrófica? Bueno, para darle respuesta a esas preguntas, no hay de otra, tenemos que clavarnos en la ciencia. Y es que para entender el peligro real, primero hay que comprender esas fuerzas invisibles que entran en juego en una fracción de segundo. Pensemos en esta holgura. Imaginen que es la distancia que una persona cae antes, y esa es la palabra clave, antes de que su equipo de seguridad siquiera se tense y empiece a hacer su trabajo. Es un detalle que a menudo se pasa por alto, pero, como vamos a ver, es absolutamente crucial. Y aquí está, este es el enemigo invisible, la fuerza de choque. Para que quede más claro, piensen en esto. No es lo mismo que alguien te aviente una almohada a que te aviente una bola de boliche, ¿verdad? Obviamente no. En ambos casos algo te pega y se detiene, pero el impacto es otro mundo. Pues bueno, esa es la mera esencia de la fuerza de choque. El problema no es solo la caída, sino el cómo te detienes en seco. Y justo por eso, todo el equipo que vemos aquí tiene una sola misión. Cada componente, desde el anclaje hasta el arnés, está diseñado para una única cosa: absorber la energía del impacto para que el cuerpo de la persona no tenga que hacerlo. 6 kilonewtons. Grábense muy bien este número. Es la unidad con la que medimos la fuerza. Y 6 es el límite máximo, la línea roja que las normas de seguridad consideran que un cuerpo humano puede soportar sin sufrir lesiones graves. Si nos pasamos de ahí, ya no hablamos de un susto, hablamos de una tragedia. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo podemos saber si una caída va a generar más o menos de esos 6 kilonewtons? Pues aunque no lo crean, todo se reduce a un cálculo sorprendentemente simple. Uno que de verdad puede definir la diferencia entre la vida y la muerte. Lo que esta diapositiva nos muestra es fascinante, de verdad. Fíjense en el primer caso, el factor de caída 0.5. El anclaje está por encima de la persona, la caída es corta y la fuerza se mantiene muy por debajo del límite seguro de 6 kilonewtons. Una detención perfecta, segura. Pero vean cómo cambia todo. En el factor 1, con el anclaje a la altura del arnés, la caída es más larga y ¡pum!, ya superamos ese límite. Y en el peor escenario, el factor 2, con el anclaje a los pies, la caída es el doble de la longitud de la cuerda, y eso genera una fuerza de choque brutal, extremadamente peligrosa. La conclusión es clarísima y no tiene vuelta de hoja. La posición del anclaje lo es todo. Un anclaje alto es un factor de caída bajo y por lo tanto una detención segura. Pero un anclaje bajo es un factor de caída alto, y eso se traduce en un impacto que el equipo, por sí solo, podría no ser capaz de mitigar. La física no perdona. Pero a ver, ¿qué pasa si un factor de caída alto es inevitable? La física es implacable, sí, pero la ingeniería es muy inteligente. Y claro que hay una solución diseñada específicamente para, digamos, hacerle trampa a estas fuerzas tan peligrosas. Miren con atención el último panel, el de la derecha. Aquí es donde entra la magia de la ingeniería. El absorbedor de energía es como la zona de deformación de un coche en un choque. Durante una caída de factor 2, en lugar de un freno en seco, de un jalón violentísimo, el absorbedor se despliega, se va desgarrando de forma controlada. Esto alarga la distancia de frenado solo unos centímetros, que no suena mucho, pero es justo lo que se necesita para disipar toda esa energía y mantener la fuerza por debajo de esos 6 kilonewtons críticos. Es, sin exagerar, una pieza de ingeniería que salva vidas. En resumen, los principios para estar a salvo son una aplicación directa de la física que acabamos de ver. El anclaje, siempre lo más alto posible. La cuerda, con la mínima holgura, nada de que sobre. Y fundamentalmente, usar siempre el equipo correcto para el trabajo, como un buen absorbedor de energía certificado si es que existe el riesgo de un factor de caída alto. Al final del día, el equipo solo es efectivo si entendemos la física que lo respalda. La verdadera seguridad no reside solo en el equipo, sino en el conocimiento. Y esto nos deja con una pregunta para pensar. ¿Cómo va a cambiar esta comprensión nuestra forma de ver la seguridad en las alturas?